Hoy vamos a hablar de negocios raros, robos inesperados y hasta impuestos en el antiguo Egipto. ¿Sabías que si Bill Gates lo perdiera todo, montaría una granja de gallinas? También te vamos a contar cuál es el alimento más robado del mundo. Y no te lo esperas. Además de destripar los números reales de los bares de barrio. ¿Cuánto hay que facturar cada día para no perder dinero? Y sí, hasta los faraones tenían problemas con Hacienda. No te pierdas este interesante capítulo. Bienvenidos a Largo Plazo, podcast padre-hijo, donde el tiempo es nuestro aliado y donde aprendemos herramientas para mejorar nuestra vida, nuestra economía y pasar un buen rato durante esta grabación. Y hoy estamos, como siempre, con mi queridísimo padre. Carmelo, ¿qué tal, papá? Muy bien, Quique, yo también aquí con mi queridísimo hijo y hoy con noticias y con una nueva sección que vamos a traer a este podcast que nos gusta mucho y bueno, pero en principio esa sección la vamos a decir después. Vamos a empezar con una historia que me encanta, que hace muchos años la vi y bueno, la hemos querido retomar. Hace mucho tiempo a uno de los hombres más ricos del mundo, con más poder, le preguntaron que si se arruinaba y perdía todo, ¿cómo empezaría desde cero? ¿Qué es lo que haría? Y bueno, pues imagínate en un país con pocos recursos y él dijo, criaría gallinas. ¿Y de quién se trata? Imagínate, de Bill Gates, el dueño de Microsoft, que fíjate cuánto tiempo necesitaría ahorrar para comprarse un Ferrari, Quique. Ya está, ya ha comprado, ya tiene el ahorro, ya tiene el dinero suficiente para comprárselo. Una persona tan influyente, tan poderosa, que de repente diga que criar gallinas, la cría de gallinas, sería algo súper interesante, Quique. Joder, es que da mucho que pensar. Esos rollos de voy a hacer un negocio súper guay, voy a hacer no sé qué tecnológico, y un tío tan poderoso en el mundo tecnológico te dice que no, que hay que ir a lo básico. Qué curioso, ¿eh? Sí. Igual también porque está hasta aquí del tema tecnología y... ¿no? Puede ser. Bueno, que es como un sueño, pero está claro que si dice que criaría gallinas para poner huevos, ¿no? O sea, claro. Un negocio de puesta de huevos es porque es interesante, ¿no? Entonces, no sé, ¿y por qué? ¿Por qué es interesante tener gallinas que ponen huevos? Bueno, pues es muy fácil porque al final es una economía doméstica pequeña, empiezas de cero. Él, en el año 2016, que cuento un poco la noticia, fue a África, pues un poco a ayudar de alguna manera a ver cómo que la gente se muere de hambre, cómo buscar soluciones para crear economías o microeconomías, ¿no? Y él, pues en esos debates, pues él en su blog dijo, oye, pues yo creo que criar gallinas sería yo haría eso, yo empezaría haciendo eso, si no tengo nada y estoy aquí, haría eso. Y claro, los grandes economistas decían, pero ¿cómo puedo hacer? O sea, ¿cómo puede ser Bill Gates? Lo criticaban, ¿no? Y entonces él decía, bueno, esto es muy fácil. Al final él aportaba datos. Dice, claro, una familia que a lo mejor gana $2 diarios, se pone a criar gallinas, coge 4 o 5 gallinas y en varias semanas puede conseguir $7 diarios. Y además tienen proteína para la familia, autosuficiencia, huevos y encima crean un pequeño mercado. Y es replicable, o sea, al final, si lo haces con cuidado, puedes ir creciendo y al final tienes una pequeña economía que más o menos dependes de ti. De hecho, fíjate, si es una economía interesante, que en muchos sitios de África criar gallinas o tener un pequeño criadero, un pequeño corral de gallinas te hace un estatus como, ostras, como que eres alguien importante, ¿no? O sea, lo importante que es tener esas microempresas, esas microeconomías para poder afrontar tu día a día, sobre todo en esas zonas donde la pobreza es súper grande, ¿no? Sí, bueno, yo lo que veo es que es bastante... puede ser proporcional a tu economía o a tu dinero, porque puedes tener lo que has dicho, 4 gallinas ahí en tu... No sé, gente humilde que vive en el campo y tiene un poquito de terreno y puede tener ahí 4 o 5 gallinas y le pueden dar huevos para autoabastecerse y luego también esos huevos que sobran o incluso la mayoría los puede vender y oye, pues si viven lo que dices tú, hay gente que vive con $1 o con €1 al día o menos en ciertos países, pues puedes triplicar su economía o cuadruplicar su economía desde poquito, con poquitos recursos y
a medida que te va bien, puedes tener más gallinas y tener más dinero. Y poco a poco, quiero decir, quizá nunca se vayan a hacer millonarios en ese lugar y de esa forma, porque es cuando entramos quizá en otro tipo de mentalidad, ¿no? de ciertos grupos, ¿no? Pero la cosa es, ¿tú crees que también es escalable una persona en España que vive en un pueblo del campo? ¿También ves que puede ser viable decir, me voy a dedicar a esto? 100%. Es verdad que en un país dentro de la Unión Europea, como es en este caso España, la burocracia pues se te puede comer. Es un poco, o sea, estamos en unos países con una burocracia un poco loca, ¿no? Que te va a complicar mucho, te va a poner muchas trabas y muchos alambres en el camino para poderlas hacer. Pero sí es cierto que tú tienes en tu pueblo pues la típica huerta que la tienes parada familiar, que no la utilizas para nada, pues puedes hacer, lo bueno de esto, puedes hacer una pequeña inversión, porque con una pequeña inversión puedes generar, o sea, y es fácil vender los huevos, porque creo que es un mercado muy sencillo, muy simple, es bastante asequible hacer la venta de huevos y además vas generando tu propia economía, o sea, al final es algo que tú vas teniendo tu independencia económica poco a poco. Pero es verdad que tienes que hacer las cosas poco a poco, invertir lentamente, que vaya despacio, porque todo eso se va multiplicando. Lo bueno es que puedes vender pollos, puedes vender pollitos, puedes hacer más extra de negocio, pero sí, es un negocio que hasta yo a veces me lo he planteado alguna vez. Es muy interesante. Sí, bueno, yo entiendo también que el que tiene un poco de terreno y tiene unas gallinas puede tener... Pues, joder, ya que estoy todos los días que les tengo que dar de comer, pues voy a tener también, yo qué sé, unos patos, yo qué sé, un par de ovejas. O sea, al final es verdad que en Europa mata mucho la burocracia, toda esa libertad un poquito, pero antaño es lo que hacían aquí en los caseríos. O sea, la gente tenía sus ovejas, tenía sus gallinas. De vez en cuando pues mataban alguna, hacían pollo asado, caldo, los huevos los comían, los que sobraban los cambiaban al caserío al lado y les daban cerdo, yo qué sé. O sea, eso es un poco... Todo eso hoy en día lo tienes todo en el supermercado y ha matado un poco como ese autoabastecimiento, ¿no? De tener un poquito de control de las cosas que consumimos. Y luego, aparte, los huevos es un commodity, o sea, todo el mundo prácticamente come huevos. Cada día comemos más huevos. Exacto. Y además hablan muy bien de la proteína, o sea, es una de las proteínas más buenas, más puras. Y sí, o sea, es que yo creo que es un negocio importante y sobre todo, si nos ocurriese montar eso, o si os ocurriese montar una granja de gallinas, una de las claves más importantes que veo yo es que tenemos que hacer autodistribución, tenemos que vender directamente nosotros. Porque tú imagínate que un huevo normal, de granja normal, vale 30 o 31 céntimos o 25 y este lo podemos vender a 40 céntimos porque vamos a tenerlo en plan campero, vamos a cuidarlo más, va a ser como más especial, va a ser muchísimo más rico, porque es verdad que hay algunos huevos, Quique, yo gracias a Dios tengo la suerte de comer huevos camperos, pero es verdad que alguna vez he comido un huevo que no es campero y es que sabe como a farmacia, es horrible. Pero bueno, la cuestión no es esa, la cuestión es, damos más calidad, es más caro, pero si tú ese huevo, esa docena de huevos, que la puedes vender a 4,80, la llevas a una distribuidora, pues igual ellos te van a pagar 2,5 euros o incluso menos. Y ellos luego lo van a vender al otro sitio, al final estamos perdiendo muchísimo margen y necesitamos tener toda la economía completa nuestra para poder tener más poder, porque puede haber plagas, puede haber estrés, porque hay animales al lado y las gallinas se estresan y no ponen huevos. O sea, es verdad que las enfermedades también pueden surgir, o sea, tenemos que cuidar todo y si conseguimos que la rentabilidad de nuestros huevos sea completa, tengamos precio de venta público final a través de absorber nosotros los gastos de la distribución, podemos conseguir un negocio mucho más atractivo, mucho más rápido de crecimiento y además llegamos al final, al cliente final, a ese restaurante, incluso restaurantes de calidad buenos que apuesten por ese producto estrella y crear una marca. Luego habría que crear un tema de marketing
para poder potenciar nuestra marca, ¿no? Yo creo que es un negocio que cuántas personas hoy en día hay en España que viven en las ciudades y son de un pueblo y tienen huertas, terrenos muertos de risa. Fíjate qué negocio. Ahí hay un negocio muy interesante. Y si no te gustan las gallinas, pues puedes poner cabras, puedes poner... Es que ahí hay un negocio. Es verdad que Europa nos toca mucho las bolas con el tema pero podemos hacer cosas muy interesantes. Yo creo que no hay que pensar solamente en grandes negocios digitales, todo súper de élite, sino a lo mejor bajar al terreno, bajar a la tierra, bajar a la base y entender y ver qué es lo que necesitan las personas y qué es lo que podemos proponer a los consumidores. Y en este caso, dar unos huevos de la leche tiene que ser una satisfacción personal brutal y además económicamente muy, muy interesante. Sí, la verdad que es interesante. Es verdad que hay muchos negocios como tradicionales que están totalmente infravalorados. Porque lo guay era, hace unos años, lo guay era montarte el nuevo Facebook, el nuevo Amazon, el nuevo no sé qué, el nuevo Uber. O sea, está muy bien. Es verdad que hay negocios que digitalmente nos abren las puertas a nivel global, que es increíble. Pero hay muchos pequeños negocios o pequeñas cosas que incluso te pueden hacer facturar mucho dinero y quizá, oye, le encaja a alguien su estilo de vida estar en el campo porque, a ver, seguramente a nivel de desgaste familiar, de estar ahí todo el día, debe ser bastante alto, ¿no? Sí, pero a lo mejor igual imagínate que estás en una ciudad, que vives, estás en el paro, no trabajas, tienes tu huerto ahí parado en el pueblo y mentalmente estás absolutamente hundido. Sí, claro. Y dices, vale, pues me voy al pueblo a estar 7 días ahí enganchado en este nuevo proyecto, que si poco a poco lo vamos escalando podremos tener a alguien de apoyo, que al final es un gasto importante para este tipo de negocios. Mucho. Pero puedes decir, pues puedo cogerme unos días, pero eres feliz porque estás creando un proyecto nuevo, porque estás viviendo de lo que tú generas. Sí. Tú sabes lo que es vivir de lo que generas. Puedes pagar no tener que vivir de ayudas. Pero digo, puedes pagar a alguien para que vaya 2 días en lugar de todos los días. O sea, tú puedes hacer entre semana y el fin de semana alguien pues les echa de comer o hace las cosas semanales que igual te dan pereza. Yo qué sé, imagínate la limpieza del corral, el no sé qué, o lo que... ¿No? O sea, es un poco también formas de verlo. Oye, habrá gente ahí también en el pueblo que te haga ese trabajillo y porque es alguien de ahí del pueblo que, yo qué sé, también tiene sus gallinas y por la tarde se saca un extra el fin de semana. Yo qué sé, hay gente que también hay personas en diferentes fases. Y sobre todo lo que hay que pensar es que, claro, si tú vas a montar un negocio de cero y vas a hacer la inversión, contra más pequeña sea, más trabajo tienes que estar, más tiempo que tienes que desarrollar tu trabajo personal y decir, pues 1 año, 2 años, 3 años, depende de la inversión de inicio. Tienes que estar ese tiempo explotando, trabajando, disfrutando y aprendiendo de ese gran negocio para que cuando esté boyante y más poderoso, pues ya puedas contratar a la gente. Pero hay que entender que no cae todo del cielo, que hay que picar. Y picar de algo que te gusta, que te emociona, que al final te va rentando, porque al final a lo mejor no te gustan los animales ni las gallinas, pero ¿sabes qué pasa? Que llegas por la noche, haces cuentas y dices, ostras, hoy he sacado 500 huevos, hoy a 50 céntimos o 200 céntimos. Joder, pues esto parece que funciona, ¿no? Claro. Y al final mucha gente trabaja en cosas que no le gusta y encima para otras personas. Tú imagínate trabajar en algo que a lo mejor no te gusta de comienzo, de inicio, pero quizás te acaba enamorando porque lo acabas conociendo y aprendiendo y es tu propio negocio y tú decides todo y vamos, te levantas a las 6 de la mañana para estar ahí dándole caña, ¿no?, al tema, ¿no? Sí, yo creo que es un tema muy interesante, ¿eh? Hombre, está claro, o sea, y depende también si tienes hijos, no tienes hijos o lo que sea, igual te interesa irte ahí al campo porque, yo qué sé, tu abuela, tu madre, tu padre, yo qué sé, tienen una casita o es barato cogerte ahí un alquiler. Pero tienes un terrenito, lo puedes usar, puedes sacarte puedes ir como prosperando de esa forma, o tienes unos pequeños ahorros, lo inviertes ahí y, joder, igual descubres una vida mucho más placentera, porque no todo el mundo tiene por qué vivir en la ciudad. También hay lugares en otros sitios
donde se vive muy bien. Y además, otra cosa importante que yo estoy seguro que sería fácil es que, aunque tú no tengas casa en el pueblo, aunque no tengas terrenos, llamas a ayuntamientos de pueblos pequeños, les dices que vas a ir allí, Claro. que si te dejan una casa barata, que no tienes recursos, pero que te gustaría que te dejaran un terreno porque vas a montar eso, y empiezas con 10 gallinas. De hecho, fíjate, la fundación que habíamos hablado antes, había una fundación en África que te regalaba las gallinas, te mandaba las gallinas para que empezaras el proyecto. O sea, Para gente de allí, ¿no? para gente de allí en África, imagínate, pues a lo mejor aquí no te regalan las gallinas, pero a lo mejor el ayuntamiento, porque va un matrimonio que tiene 3 hijos, resulta que consiguen una plaza de un médico que va 3 días a la semana en vez de un día a la semana. Resulta que hay un profesor más, que justo porque hay 2 niños más, meten un profesor más, y a lo mejor ellos dicen, oye, pues nosotros te apoyamos al principio, no te dejamos una casa de ayuntamiento gratis o te cobramos poco y te dejamos un terreno. O sea, yo sé que hay ayuntamientos que estoy seguro que te abrirían las puertas para que hicieras proyectos que generaran negocio a eso y llevar gente a esa España vaciada, ¿no? Bueno, hablando de todo esto de los huevos, a mí me ha recordado a la fábula, ¿no? A la historia esta de la gallina de los huevos de oro, ¿no? De que al final, oye, es un negocio, ¿no? Que como que es replicable, funciona. Y luego me ha venido a la mente con el tema del oro, de qué valiosa es la comida, ¿no? Para nosotros, para el ser humano. O sea, si no bebemos agua en 3 días nos morimos, y si no comemos creo que era una semana o lo que sea, también, ¿no? Y dándole un poco vueltas a esto, es que hay alimentos muy, muy codiciados, muy valiosos. Y hay uno especialmente que es el alimento más robado del mundo cada año. Y mucha gente no imaginaría cuál es. Hablamos de alimentos, ¿verdad? Hablamos de alimentos. Curioso. El alimento más robado del mundo es alimento por el cual gente está dispuesta a ir a la cárcel por ello, y ha ido a la cárcel por ello, por robarlo. Y estamos hablando que se roba el 4% del stock global, del stock mundial de este alimento. Yo, cuando hablas de oro, de un superalimento, yo pienso, pues no sé, caviar, yo qué sé, ¿no? Es lo que pensaría mucha gente, Sí, ¿no? ¿no? La gente diría, bueno, pues el caviar, las langostas. Pues no, hay uno que además, igual piensas que no, pero la valoración de ese 4%, estamos hablando de prácticamente 5.000 millones de dólares que se roban al año. Ostras, Y estamos hablando... En todo el mundo. En el mundo. Estamos hablando del queso. El queso, curioso. El queso es el alimento más robado del mundo. Un 4%, prácticamente el stock mundial, se roba. Un valor de 5.000 millones de dólares. Me explota la cabeza cuando me enteré de esto. Y además, robos de películas. De hecho, el más codiciado de todos es el parmesano. El parmigiano reggiano, ¿no? En Italia. Ahí hay robos de películas. De hecho, hace no mucho hubo un robo de casi $1 millón. Ostras. Casi 1 millón de euros, perdón. Casi 1 millón de euros robados Sí, de porque parmesano. hablamos de Europa, en Europa, sí. Esta historia, la verdad que tiene bastante tela, robos espectaculares, fraudes, y un tema que lleva también a la industria del crimen, al narcotráfico, y cómo se han metido también en esta industria, ¿no? Hombre, para robar esa locura tiene que haber alguien que lo compre, ¿no? Porque es la desgracia de los robos. Si hay alguien que lo compra, pues se roba. Pues ¿no? mira... Y un dato. ¿Cuánto vale un queso parmesano reggiano? Porque sé que son unas ruedas enormes que pesan un montón de kilos, pero ¿cuánto más o menos una valoración de un queso? Por hacer estimaciones, más o menos costaría como unos 500 euros. Ostras. 450, 500 euros una rueda de parmesano. Bueno, pues es tan valioso el parmesano en Italia. Bueno, para empezar, en Italia es como una religión. En todas las casas hay un trozo de parmesano. El parmesano es un producto gastronómico gourmet, delicioso, y encima es pequeño. O sea, es pequeño, volumen pequeño. Claro, si robas una rueda, pues comprar un trocito. es complicado. Va pero un como en trocito, cuñitas, ya que me ha preparado. claro. Entonces, estamos hablando de que en Italia, hasta en Italia el parmesano
se usa como garantía para préstamos. Como un aval bancario. Como un aval bancario, como garantía bancaria. También hay lugares donde está en sitios acorazados en las zonas subterráneas de los bancos. O sea, cámaras acorazadas como el oro. Por eso que el parmesano es como el más espectacular, pero bueno, al año en Italia se roba como 3 millones de euros, 4 millones de euros de parmesano. En Italia. En Italia. De hecho, había unas estimaciones, pues eso, de que había, me acuerdo, un ayuntamiento o algo que había dicho como que en 2 años o así se habría robado como 7 millones de euros de parmesano. Claro, estamos hablando de un robo en una ciudad, en un país relativamente pequeño con lo grande que es el mundo y con la cantidad de queso que existe. Cada vez hay más queso en el mundo porque también hay más dietas veganas basadas en plantas, se consume mucho más queso que antaño, se pone queso en todo, en todo. Sí, díselo a tu madre. Sí, a mi madre no le gusta nada el queso. La cosa es que aquí hay varios factores. Por ejemplo, es muy fácil robar queso porque es pequeño y es valioso. ¿No te das cuenta que a veces cuando vas al supermercado o lo que sea y vas a comprar queso y dices, hostia, esta cuñita 8 euros, esta cuñita, y hasta este trocito 14 y 15 euros. 10, sí. 27, tal, y dices, hostia, el queso ha pegado una subida brutal en los últimos años debido también a la guerra de Ucrania. Ahí ha habido como una inestabilidad en Europa y en general, que ha subido mucho los precios de los combustibles, porque cuando tú elaboras queso, gastas muchísima energía. De hecho, yo estuve en un pueblo que se llama Segura, que ahí tenían un queso que habían vendido, estuve con Íñigo y Aitor Echezarreta, y había un queso que medio queso de esos lo habían vendido en una subasta famosa que se hace aquí en la zona del País Vasco de Guipúzcoa por 13.500 euros. Fue el queso más pagado, o sea, el más valioso. Y me acuerdo un poco que, claro, tienen que calentar la leche, gasta mucha energía. Luego lo meten en unas cámaras, gasta energía. Luego de ahí lo meten a unas cámaras durante meses. El parmesano, y hay un cheddar muy, muy famoso en Reino Unido que se pega 18 meses en ciertas cámaras, la curación, la energía. O sea, al final hay mucho coste y cuando suben los costes en los productos, suben los robos y la delincuencia. Y todo el mercado negro en torno a eso, ¿no? Bueno, tengo otro robo, la verdad, bastante curioso, que ocurrió en Reino Unido. Iba a buscar exactamente la zona, pero era una persona llamada Patrick Holden. Esto ocurrió hace un año apenas. Una mañana se levantó, toma su café, se sienta a mirar un poco los correos, un autónomo, ¿no? Tiene ahí su fábrica de quesos, queso bastante caro, uno de los top 3 de Reino Unido. Pues pone las gafas, mira el correo y dice... O sea, se le cayó el café al suelo y dijo, alguien me ha comprado 22 toneladas de queso. 22 toneladas de ese cheddar, ¿no? Y el tío, o sea, no se lo creía, era el mayor pedido que le habían hecho nunca. 22 toneladas de queso, o sea, 22 toneladas de queso es muchísimo queso, es una valoración altísima. Ahora os diré cuánto dinero. 22.000 kilos, que fíjate cómo suena. Sí, 22.000 kilos. Estamos hablando de, en libras, será más, pero en euros estamos hablando de más de 300.000 euros de compra, ¡pa! Y el pedido venía de Francia. Y decía, qué bien, joder, por fin el continente valora lo que hacemos aquí en Reino Unido. Como todo este esfuerzo, toda esta dedicación. Entonces, claro, él pues enviaba en palés, ¿no? Un poco todo eso, esos lotes los tenía que enviar a un depósito. Porque es una especie de página web donde más distribuidores de gran volumen venden a otros, compran y hacen las distribuciones, ¿no? Claro, llevó ahí el pedido y lo recogió un repartidor y lo llevó a otro almacén. Y en ese trayecto el queso desapareció. Le acababan de robar más de 300.000 euros de queso. Eso estaba preparado, supongo. Estaba preparado. Estaba organizado. La cosa es que luego es verdad que pillaron en Reino Unido a una persona de más de 60 años, le metieron en
¿La cárcel? en la cárcel y le sacaron pagando una fianza. Pero bueno, no se sabe mucho más de eso. He intentado buscar, pero no hay mucho más, ¿no?, que se sepa. Lo que sí que sé es que incluso Jamie Oliver Twist, el cocinero famoso del Reino Unido, incluso en su día dijo: oye, si veis gente que os ofrece queso gourmet barato, tener cuidado, porque estamos hablando de que, claro, ese queso seguramente ni salió del Reino Unido. Entonces, ese se le llama el robo del queso rallado. Y la verdad que... Encima era queso rallado. Era que, bueno, supongo, no, serían ruedas, pero luego bloques, se rayará, ¿no? o lo que sea, eran bloques. Es un cheddar, o sea, estamos hablando de como si fuera un pan Bimbo, ¿no? Sí, bloques. Un pan de molde. Entonces, bueno, piensas 5.000 millones. De hecho, por curiosidad he dicho, ¿cuánto sería esto en oro? Y estamos hablando de más de 1,5 millones de onzas de oro al año. Se roba de queso. Ostras. 1,5 millones de onzas de oro, ¿eh? ¿Quién iba a pensar ¿Y sabes cuánto pesa 1,5 millones de onzas de oro? Más de 40.000 kilos de oro. Claro, es que son 5.000 millones lo que has dicho, ¿no? Sí. Que roban de oro, de 5.000 millones, sí, sí. Qué locura, ¿eh? Sí, sí, es una pasada. O sea, de hecho, se decía que creo que ese robo del cheddar era como 7 elefantes de peso. De queso. Bueno, 22.000 kilos. Claro, claro. Que, bueno, 7 elefantes, 4, no me acuerdo exactamente. La cosa es que se roba muchísimo queso. Si además también comentaste una cosa el otro día que decías que hay supermercados que le ponen la alarma como si fuera una camiseta, una Tal ropa. cual. Ha llegado un punto que le ponen alarma a los quesos. Ya solo faltará dentro de poco que te lo pongan detrás de los que cobran. ¿Qué quieres? Sí, quiero el parmesano de 12 meses. Como si fuera un ron, ¿no? Eso es. O un vodka. Que tienes que ir con Claro. la llave. Claro, y piensas, 5.000 millones en queso. Pero ¿sabes cuánto afectan los robos en la industria alimentaria a nivel mundial? La Organización Mundial de Comercio hizo unas estadísticas y unos estudios y se calcula que en torno a 50.000 o 60.000 millones es lo que le cuesta a la industria alimentaria todas estas tramas criminales y robos. Pero también se incluye el pringao que va a un supermercado y se mete el parmesano en el bolsillo. O la señora ahí con el carro del bebé y se llena la faja ahí de jamones. Que eso lo hemos visto en España. Y luego se le caen en la caja. Por eso que 50.000, 60.000 millones. Entonces dices, claro, ¿qué hará toda esta gente con eso? ¿Qué bandas ya a nivel serio, ¿no?, estarán metidas aquí? Bueno, pues hay una especie de estudio y se sabe un poco por qué pasa esto. ¿Por qué se ha ido como a un nivel ya demasiado serio? Y es que recientemente, en las últimas décadas, se empezaba a introducir mucha droga a los países a través de los canales de venta de alimentos. No era raro encontrar de repente, yo qué sé, cocaína en un palé de plátanos, ¿no?, que lo enviaban en un tráiler o por barco o lo que sea. Entonces, llegaba un punto que los cárteles, los grupos criminales, los delincuentes ya estaban muy metidos en toda la cadena de suministro de alimentación. Entonces, supongo que también por diversificar han empezado también a hacer ciertos robos masivos de ciertas cosas. Y el queso es uno de ellos. Supongo que ven la oportunidad y es muchísimo dinero. Y como tienen los contactos, las personas o incluso empresas ya metidas en la distribución de alimentos, es fácil y es mucho más legal, entre comillas, meter, en lugar de tener 5.000 kilos de queso, tienes 10.000. Y lo cuelas por ahí. Y de ahí va a otro país, quizá, yo qué sé, me lo invento, lo llevan a Lituania, se pierde la pista, no se sabe ni quién lo ha comprado ni quién lo ha vendido. Esas cosas están ocasionando 50.000, 60.000 millones de euros de pérdidas al comercio mundial de la alimentación. Antes no pasaba tanto.
Y a raíz de la subida de los precios de las cosas en ciertos alimentos, pasa. Y pasa en el queso, pero también pasa en criaderos de langostas, roban gallinas, roban frutas, roban verduras, roban melones. O sea, la gente roba mucha comida. Y esto al final ocasiona pues pérdidas. Estoy seguro de que los supermercados tendrán un porcentaje que cuentan que se lo van a robar. Está claro. 100%. Sí. Entonces, esa pérdida se la imputan al resto al precio de todo. Así es. Y también, tanto robo al queso y subida de combustibles, gastos, energía, al final hace que sea más caro el queso. Cuantas más veces te chocas con tu coche, tu seguro va a ser más caro, y el de tus amigos, y el de tus vecinos, y el de todos. Porque al final la aseguradora no paga de su bolsillo el pato. Al final te lo cobra porque es un negocio. Y esto va un poquito esa historia. Como hemos dicho al principio, queremos abrir una nueva sección que creo que va a ser interesante, porque vamos a destripar, a saber las entrañas de tipos de negocios, ¿no? Y hoy vamos a traer un negocio bastante tradicional que aparentemente pues, es un negocio que puede ser interesante. Es verdad que se mete muchas horas, que estamos hablando de un bar de barrio, que tú siempre piensas, te levantas por la mañana, te vistes, bajas al bar, a tu bar de barrio de siempre, te tomas un café, una tostada, un croissant, y te cobra 2,5 euros, 3, depende del lugar donde vivas en España. Y puedes decir, pues barato, o puedes decir, joder, qué caro, ¿no? Pero claro, si luego destripamos un poco lo que es este tipo de negocios, dices, ostras, qué difícil es vivir ahí. O sea, muchas veces estos negocios, más que un negocio, aparte que el negocio es negocio, por supuesto, en este caso lo cumple 100%, porque meten muchísimas horas, es un negocio con muchísimos problemas de supervivencia, porque más que un negocio es un autoempleo. Sí. Un autoempleo con todos los problemas que genera ser un empresario o un pequeño empresario. Claro, tú imagínate que aquí tengo un montón de datos que destriparemos, tampoco todo porque va a ser un poco loco y además tostón, pero ¿nos hemos dado cuenta? Sí, iba a decir que lo interesante que me has dicho es que al final también vas a poner números sobre la mesa que mucha gente desconoce, ¿no? Y puede decir si es interesante o no es interesante, ¿no? Meterse en esto. Y sobre todo cuando tú estás dentro de ese negocio y a lo mejor no tienes el control. Porque claro, si tenemos un control exhaustivo de los gastos, que eso es y tenemos un control exhaustivo y un control de las materias primas, de lo que necesitamos para atender, para cubrir las necesidades, puede ser un poquito más rentable. Pero como no tengamos ese control de saber un poco cómo está nuestro negocio, posiblemente estemos ganando, nada o casi nada, ¿no? Porque, fíjate, hemos hecho un cálculo de un bar de barrio que tenga una facturación de 30.000 euros al mes, que tenga 4 días de fiesta, o sea, un día a la semana deberías de descansar, con 2 empleados, y date cuenta que una parte de un empleado va a tener que estar en cocina y otra persona en barra, y tú eres el empresario, que es el que te va a tocar apechugar todas las horas. Un negocio que tendrías que estar facturando diario de media entre como 1.150 euros. Estamos hablando de mucho dinero. Es una facturación muy interesante, muy importante. Y al final del mes, después de todos los gastos que podemos decir aquí, te van a quedar 3.000 euros. 3.000 euros y poco. Pero fíjate lo que estamos hablando de facturación. Date cuenta que en una facturación de 30.000, fíjate, las materias primas como un 35%, o sea, lo que se necesita, pues como 10.000 y pico euros. 2.000 euros del alquiler. Las mermas, porque además hay perecederos. Pues también los camareros pues se toman una Coca-Cola, yo qué sé, se pueden tomar un café, se comen un pincho. Al final esos son pequeños gastos que a nada que haces algo sin querer son 100 euros al día. Pero es que esos son 3.000 al mes, que hay que sumar a las materias primas. Ya no son 10.500, ya son 13.500. Con un alquiler de 2.000 euros más o menos al mes.
unas nóminas de 5.600 euros de los dos. Oye, pero espera un momento, porque veo, son muchos datos, pero, oye, 30.000 al mes es una barbaridad, ¿no? O sea, quiero decir, la gente pensará que, no sé cuánto piensa que un bar factura o tiene que facturar, pero, ostras, no es mucha pasta facturar 30.000. ¿No crees que hay muchos bares, bares pequeños, de barrio, que no lleguen ni a facturar eso? Sí, pero bueno, no voy a decir los gastos, pero fíjate, pues también tenemos el gasto autónomos, la luz, el teléfono, el mantenimiento. ¿Cuántos son los gastos? ¿Has hecho un cálculo total? Estamos hablando de 24.500 euros y gastos extras, que siempre, que si se te ha roto esto, que si tienes que pintar esto, que si ahora se te ha salido por aquí, que te gastas 500 euros sin querer, al final del mes haces caja en gastos varios y seguro que 500 euros mínimo, estamos hablando de casi 25.000 euros. ¿Al mes? Al mes. ¿En gastos? En gastos. O sea, y están totalmente prorrateados. La alarma, el seguro, un pequeño gasto de 150 euros de redes sociales, o sea, estamos hablando de muchísimas cosas y al final te quedan 5.000, pero esos 5.000 euros, cuando tú haces el pago de IVA, calculas que si has tenido unos gastos de 24 y has ganado 5, al final tienes que pagar más o menos el IVA de 800 euros de esos 5.000 más o menos que te han quedado a ti. Estamos hablando de 800 diarios, o sea, mensuales, más tu IRPF, que si esos 5.000 son 50.000, pero como le has quitado el IVA, pues son como, o sea, son 60.000, perdón, pero como le has quitado el IVA son como 40 y algo, 48, pues con los tramos de Hacienda que vas haciendo, al final más o menos estás como otros 800, 900 euros mensuales, o sea que te va a tocar un IRPF trimestral de 2.000 y pico euros, es que te van a quedar 3.000 euros pelados, 3.000 y poco. ¿Al mes? Al mes. Después de tener ese negocio y además tienes que hacer, también hemos metido que has comprado 50, o sea, has cogido ese traspaso de ese bar y has pagado 50.000 y tienes una amortización de 1.000 euros, 1.100, que también hay que incluirla porque necesitas recuperación, ¿no? Tienes que recuperar eso. Pero lo importante de todo esto es que si por cada 1% que bajes, estás perdiendo 300 euros mensuales. Quiere decir que si bajas un 5%, que esos datos hay que mirarlos mucho porque al final del año dices, bueno, he bajado un 3%. Pues un 3%, amigo mío, son 900 euros menos que vas a ganar al mes. Porque sí, es verdad, has bajado un 3% menos, un poquito menos de IVA, un poquito menos de materias primas, que prácticamente no, pero la mayoría de gastos son estables, o sea, son la cuota de autónomos, el empleado, el alquiler del local, la alarma, el asesor, todo. Prácticamente el teléfono, la luz, casi todo o sea, no va a bajar porque tu negocio baje de facturación. Lo importante aquí es que como hay unos gastos fijos, conseguir mucha más facturación. Ese sería el secreto. Pero lo que es alucinante es que ¿cuántos bares en España de barrio facturan 30.000 euros? Muy pocos, ¿eh? Yo lo que flipo, realmente habrá muchísimos bares que sean autoempleados y que no les llegue ni para un sueldo al propietario. Claro, tú quitas aquí los 5.600 de los dos empleados y eres tú solo o con tu mujer y bueno, pues ya estamos quitando 400 euros mensuales. O sea, pero al final estás quitando un gasto de caja diario de 250 euros. Tampoco es tanto. O sea, volvemos otra vez. Ya no son 1.100 y pico, si son 937 o pon 900. Pon que podemos reajustar los gastos y podemos irnos a 800. Sigues teniendo que facturar 800 euros de media. No quiere decir que un día facturas 500, pero otro día puedes facturar 1.100, ¿no? Al final vas equilibrando. Pero sigo pensando que 800 euros sigue siendo una caja muy potente para un bar de barrio. O sea, que estamos hablando de que un bar en España normal te puede costar de gastos como 250.000 euros prácticamente, 230.000 al año. Claro, bueno, a ver, si el bar, claro, facturando 800, pagando 2.000 de alquiler, si pagas menos de alquiler también vas a facturar menos, vas a estar en sitios menos atractivos, va a pasar menos gente, va a haber menos materias primas, va a haber menos cosas. No quiere decir que tienes un gasto de 250.000, sino o de 300.000. Lo que sí que es importante es que si facturas 30.000 y estás en un punto con un alquiler de 2.000, más o menos ahí te van a ir los gastos. Y ahí es un poco cómo es la cuestión.
¿cómo mejoraríamos eso? ¿Cómo podríamos ser mejores? Porque tener un negocio con una carga de 1000 problemas, que es como que eres cuando eres un empresario, y al final te van a quedar, en la mayoría de los casos vamos a quitar que no se factura ni mucho menos eso, puede ser que haya menos gastos, te van a quedar 1.500 euros al mes, 1.600, con ese trabajo tan loco, y encima tú solo, pues abre a las 7 de la mañana, vete a la cama a las 10, descansa un día a la semana. Es que estamos hablando de que ya que hacemos eso, ya que hacemos ese esfuerzo, yo recomendaría, porque yo tuve un bar 9 años, entonces yo sé un poco lo que es eso, tengo una cafetería con 16 mesas, con mi hermana, que estuvimos trabajando juntos, y la verdad es que pagábamos muchas cosas, pero era un esfuerzo enorme, no había empleados, era mi hermana y yo a saco paco, y mi mujer también me ayudaba, y me di cuenta que ahí necesitábamos un producto estrella, algo que te diferencie de los demás, porque para pedir una Coca-Cola nadie, o sea, la gente la puede tomar en el sitio donde cae, pero cuando tienes un café muy bueno, pueden moverse 3 o 4 manzanas para ir a verte. Cuando tienes un buen servicio, porque tú igual, el planteamiento de un Starbucks que tiene, pues tiene unas instalaciones súper atractivas y tal, no puedes competir con eso, pero puedes competir con un ambiente familiar, de barrio, de cariño, de saludos, de buenos días, de ese trato agradable. Único, original, que seas único. Exacto. Es que hay que saber dónde estamos y qué es lo que podemos hacer. Y entiendo que las redes sociales, es verdad que es un coñazo hacerlo, pero necesitamos no solamente el boca a boca, sino que necesitamos que alguien más nos vea y que alguien más diga, oye, pues voy a ir a ver este sitio que tiene una tortilla de patata de lujo, tiene un pincho de huevo increíble. Porque tenemos que diferenciarnos en algo súper especial, algo que hagamos bien, y a lo mejor no hace falta tener 50 pinchos. Yo me acuerdo, en la época con mis hermanas, que teníamos la cafetería, que luego nos la quedamos mi hermana y yo, mis hermanas compraban un montón de gambas todos los días. Me acuerdo las facturas del pescatero, que eran locas. Todas las mañanas rebozaban 16 o 18 colas de gamba, unas maravillosas, y por la noche o te las comías o tirabas 14. Dices, ostras, y eso era un coste continuo enorme. O sea, hay que decir, bueno, pues igual consumo un poquito más de luz, que es un gasto enorme en la freidora, pero tengo todo como al momento, ¿no? Como unos carteles, todo al momento. O sea, y no hace falta tener 17 cosas, es mejor tener 4 bien hechas, bien organizadas, de calidad, porque eso, la gente que las prueba le va a gustar. Y hay muchos negocios que dicen, es que esto va mal, quiero un vino no de 3,80, sino de 2,20, no este de 1,99. Claro, luego compras una mahonesa horrible, de estas que llamo yo grasa de motor, que es básica, que no vale para nada. Compras una gamba congelada 7 veces, descongelada y congelada, que sabe a cartón. Y a ese bar va un matrimonio, pide una cervecita o pide ese vino con una gamba rebozada, bebe un vino horrible, come una gamba desastrosa, acartonada, y ese matrimonio que ha bajado a tomarse esa experiencia del fin de semana, el viernes, a salir a los dos el matrimonio, a disfrutar un poco, pues la experiencia ha sido negativa. Lo cual, la recomendación es que tenéis que cuidar la materia prima, o sea, dar lo que a vosotros gustaría. Y la gente, cuando pruebe algo, que mañana vuelva a comprar. Es mejor tirar algo a la basura que dárselo a alguien para que diga, vaya mierda, mañana no vengo, ¿no? O sea, ese boca a boca es importante. Y si os metéis un poco en las redes sociales para trabajar esos productos, posiblemente sea algo interesante, ¿no? O sea, es verdad que ahora hay muchas modas, la moda de la hamburguesa, que es muy interesante porque hay mucha más rentabilidad. Mucha más rentabilidad. Pero bueno, son modas que están ahí. O sea, está bien que os metáis en este tipo de temas, pero si es algo personal, algo propio, ¿por qué no implantarlo de moda vosotros en vuestro barrio? Yo creo que eso son soluciones para que
ese negocio con estos gastos no facture 30.000, sino facture 40 y 50.000, podéis poner personal y podéis trabajar mucho más cómodo con un beneficio más interesante, porque cuando las vacas son bajas, cuando esto se baja, empiezas a perder beneficio. Lo que pierdes realmente estás perdiendo de tu negocio. Como tengas un margen muy pequeño, nada que bajes un 5%, como fíjate en este caso... No lo pierde el distribuidor de las Coca-Colas o el de la alarma. Exacto, ni el camarero. O sea, al final ellos trabajan igual. Lo pierdes tú. Exacto, entonces es muy importante saber esos puntos de crecimiento. O sea, no sabéis lo loco que hay que estar para que tener ese toque de que no puedo decrecer ni 0,5. Es que no puedo decrecer, tengo que crecer todos los años, porque eso hace que tu sueldo vaya mermando. Y si encima cada año sube el 2% del IPC, lo cual, si no decreces, estás perdiendo un 2%. Porque si toda la vida sube más, tú tienes que crecer. O sea, debes de crecer mínimo un 5% para estar un poco al día. O sea, importantísimo, y acabo con esto, es producto vuestro de verdad, con un tratamiento y un cuidado y un cariño a la materia prima brutal, y dar lo que a vosotros os encantaría que os dieran. Ese yo creo que sería un poco el tema interesante para mejorar esto. Y yo creo que si haces algo, tienes que hacerlo con el alma, ponerle el alma, porque si no, se nota que es una mierda y la gente no quiere mierda. Ya le cuesta cada vez más gastar el dinero como para gastarlo en una mierda. Pasión, desde luego. Y bueno, hoy yo voy a ser el que cuento las historias a largo plazo, y tengo un tema que me encanta, que lo estuve trabajando. De hecho, esto hace más de un año y lo tenía ahí en el cajón. Y la verdad que me gusta, viene un poco hilado también con lo que contabas, ¿no? Todos esos gastos. ¿Cuánto dinero, ¿no?, se va en impuestos de todo el esfuerzo que trabajamos, ¿no? Hay gente que dice que a partir de julio ya empiezas a trabajar, ¿no? Para el gobierno. Para ti. O para ti o para el gobierno. Bueno, al principio se supone que estás trabajando para el gobierno, y a partir de julio es cuando empiezas a ver tus beneficios. Eso es. Pero bueno, está claro que es una forma de hablar, porque es algo que es cada mes, cada esto. Totalmente. Ves un poco todo, ¿no? Pero bueno, entonces yo me paré a pensar y decía, esto de los impuestos, los estados cada vez más grandes, ¿no? Y dije, ¿desde cuándo hay este tipo de sociedades, este tipo de, ¿no?, de países negocio, centralizados, de negocio, de impuestos? Y la verdad que hallé una respuesta muy interesante. ¿Y sabes qué? Hace más de 5.000 años, los antiguos egipcios, ¿no?, del antiguo Egipto, ya estaban obligados a pagar impuestos en Egipto. Y es más, ya había tramas de corrupción de altos funcionarios, había recaudaciones, había recaudación para infraestructuras, para un montón de cosas. Ya hace más de 5.000 años, papá. Esto es más antiguo que el rascar. Tal Estos cual. cabrones ya se lo Allí donde organizaban. existió el primer negocio, existió el primer impuesto para trincar. Pero bueno, hoy vamos a ver un poco cómo existían esos impuestos, un poquito cómo funcionaban, y pues bastantes curiosidades. De hecho, acabaremos sabiendo también el coste real de las pirámides, que eso también mola, ¿no? Saber cuánto costaban las pirámides, ¿no? Bueno, pues es más, también hablaremos un poco de cómo los funcionarios trataban de evitar que hubiera fraude fiscal. Ya había fraude fiscal, ya había corruptos, ya había impuestos. Es una pasada. Va todo unido de la mano, yo creo. Totalmente. Bueno, un poquito para ponernos en contexto, hay que saber, ¿no?, que el antiguo Egipto fue el primer país centralizado del mundo. O sea, fue la primera civilización así centralizada, con un gobierno, con ciertas cosas, ¿no? Al principio era muy fácil, ¿no? En los inicios del antiguo Egipto, hace 3.000 años antes de Cristo, no estaba como hoy en día es Egipto, y era muy fácil pues medir un poco, ir a cobrar impuestos, pues como hemos visto toda la vida, lo típico del medievo, ¿no?, que iba ahí el cura, dame el diezmo, el grano, y iban así poquito a poco, ¿no? Pero claro, llegó un punto en el que se juntó el alto
Egipto con el Bajo Egipto y empezó a ser pues lo que conocemos, lo que se ha conocido, ¿no? como el Antiguo Egipto, ¿no? Toda esa parte, ¿no? Todo en torno al Nilo, siempre era en torno al río, la prosperidad, todo el cultivo, ¿no? Entonces, un poquito en este aspecto se justifica también por qué tenían que pedir los impuestos y cobrarlos, porque realmente era la forma también de pagar todas esas obras faraónicas que se hicieron en su día. Las pirámides, los templos y ciertas cosas también muy, 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 muy grandes, ¿no? Y aquí hay una de las primeras cosas que te quedas fascinado. Tú, ¿quién crees que construyó las pirámides? Siempre se ha dicho, lo típico. Los esclavos, ¿no? Esclavos, ¿no? Pues ¿sabéis que no construyeron las pirámides los esclavos? Que aquí veremos un poquito más en esta historia, un poquito más adelante, cómo hace 1000 años, o en el... Bueno, luego lo comentaré, cómo una persona básicamente metió un bulo y generó una de las primeras personas también que manipulaban la historia, ¿no? Y hacían creer cosas que no eran ciertas. Pero bueno, hablamos de miles de años después. En lo que va, los egipcios trabajaban y tenían seguro médico. Hace 5000 años. Es que nos creemos que hemos creado el mundo, nosotros, nuestra generación o nuestros abuelos, y que los de antaño eran tontos. Pues tenían seguro médico. Y encima hay un cálculo más o menos, que esto lo miré bien, cotejé datos, revistas que miré, National Geographic, artículos que habían visto, porque a mí me encantan todas estas historias, y se estima que los sueldos que tuvieron que desembolsar los faraones, porque esto se hizo durante mucho tiempo, de los albañiles fue de 450 millones de dólares. 450 millones de dólares, ¿eh? Pero estamos hablando en precio de hoy en día, más o menos estimado Sí, hoy en día. Sí, en precio de hoy en día, más o menos. Supongo que tampoco les pagarían para hacerse ricos. Igual cobrarían 1.200 euros más seguro médico y esas cosas, o por decir ese cálculo a precio de hoy, vamos. No lo sé. Yo sé las cifras así... O iban a un poco, tantas piedras, ¿no? Sé las cifras un poco... Generales. Vale. Luego, más adelante en esta historia, aparte de lo del primer bulero, o uno de los primeros buleros, también tengo aquí desengranado los costes de la piedra, de todo. Está muy chulo. Bueno, vamos un poco como con el primer capítulo, lo he dividido como en 3. El primer capítulo es un poco el recuento del ganado, o sea... lo primero que hacían las civilizaciones, pues, era, pues, cuál es un poco la fuente principal, ¿no? de los campesinos, ¿no? Que estaban allí en el Nilo, para saber dónde trincar, ¿no? Entonces, pues, calculaban las cabezas de ganado que tenía la gente. Esas cabezas de ganado, pues, se llevaban un porcentaje, y al inicio era el propio faraón que cada 2 años, era algo bianual, los impuestos. Cada 2 años iba del Bajo Nilo al Alto Nilo, o sea, iba de abajo y luego acababa en Memphis, que es en el norte. Recorría todo y pasaba por caja, pasaban todos por caja, ¿no? Eso es. Iba, y también era una oportunidad de que todos pues le vieran, y eso le llamaban como el viaje de Horus, porque el faraón era la reencarnación de Horus, era una divinidad, y era la oportunidad que tenía la gente de verlo y toma mis vacas. El viaje del Horus. Del Horus. Tal cual. Bueno, entonces, esto era un poquito, pues eso, iban de Abidos hasta Memphis, del sur al norte. No sé cuánto tiempo tardaría, pero claro, estamos hablando de que el Nilo es uno de los ríos más largos del mundo, está muy enrevesado, y claro, todo el mundo ahí en un desierto, pues estaban ahí pegaditos al río, era fácil controlar a todo el país, ¿no? Entonces, pues ahí tenían un poquito esos escribas, esos funcionarios, que poco a poco los faraones dejaron de hacer ese viaje, porque, ostras, o sea, ponte tú ahí a recaudar, imagínate que
que el rey Felipe fuera por todas las casas. Oye, vine hace 2 años, a ver, deja ver tus ovejas. O sea, llega un punto que eso es inviable, ¿no? Entonces empezaron ahí a crearse los primeros funcionarios, los primeros escribas que iban ahí a cobrar, ¿no? Y claro, cuando ya hay un intermediario, ya es cuando también pueden surgir problemas, ¿no? Que es el tema de la corrupción. Que la corrupción fue un tema gordo bastante. De hecho, había una cosa que desarrollaron estos funcionarios, que digamos que son como inspectores de Hacienda. O sea, no pagar impuestos en esta época se castigaba muchísimo. Latigazos, ahí sí que había esclavos castigados si no pagabas. Ahí te zurraban, malas maneras, tirones. O sea, ojo, no pagaras las cosas, no dieras el grano, las ovejas adecuadas, ¿no? Entonces, claro, empezaron a desarrollar tecnología y una de ellas era una especie de cámara de medición con un tubo hueco que lo ponían y medían el agua del Nilo, la subida, la bajada. Entonces podían también como saber cuánto de terreno fértil habían tenido, habían dejado de tener, y delimitaban un poco el terreno fértil, ¿no? Con esa medición del terreno fértil podían saber qué porcentaje habían cosechado. Habían cosechado y entonces qué te tenían que pagar. O sea, esto era ajustado a cada persona, no era tanto dinero, tal, no, tenían sus impuestos bastante bien medidos, claro. Entonces, esto también llevaba a crearse los primeros defraudadores de impuestos, evasión fiscal, y claro, también ellos mismos veían las maneras de, oye, pues cosechar fuera del límite para que no se contase y pues tener un poco de cash, ¿no? En negro. Primeras economías sumergidas que se fueron, ¿no? Se fueron derivando de toda esta cosa. Entonces, estamos viendo barcos yendo por el Nilo, primeros inspectores de Hacienda pegando a los pobres campesinos porque han cosechado unas hectáreas de grano fuera del límite y han hecho ahí sus trapicheos, que luego en los reinados de Ramsés IV y Ramsés V hubo una de las mayores corrupciones, y me hizo gracia porque fue ni más ni menos que a manos de un sacerdote llamado Penanuquet. Esto, vamos, o sea, se creó una sofisticada red de corrupción con los funcionarios bastante seria, la verdad. Es una cosa que se ha escrito y se sabe a día de hoy que hubo corrupción porque se escribía en los pergaminos y se escribía en una especie de tableros, tablillas de arcilla, y ahí querían castigar la corrupción, perseguir la corrupción. Fijaros, estamos ahora 2025 con toda la movida de corrupción que hay aquí en España. Y ese tema se estudia también con todas esas tablillas en ciencias políticas, porque claro, a lo mejor igual también estudian eso, por eso lo hacen todos y son tan listos. Claro, bueno, la cosa es que defraudar a Hacienda estaba castigadísimo físicamente en el mundo terrenal. Pero cuando unas te morías, te castigaban más. Porque en el libro de los muertos, típico que se supone que en el fin de tu vida, ¿no? Pues hay un tribunal que entonces, si no has pagado impuestos al faraón de turno, pues no iba a ser tan fácil, ¿no? Entonces ahí ya te crucificaban, vamos. Y eso, pues la gente es lo que creía, ¿no? Entonces, hemos puesto un poco los impuestos, defraudadores, corruptos, corruptores, bastante chungo, pero al final, ¿para qué servían los impuestos, no? Y, pues, realmente los impuestos sirvieron para crear las pirámides, sirvieron para crear templos, sirvieron para que tuvieran sanidad. O sea, tenían muchas cosas que es verdad que, claro, para que fuera el primer país centralizado del mundo había que tener un fondo de pasta para hacer cosas. Y eso es verdad que hubo prosperidad también gracias a eso, ¿no? Al margen de que robaran muchísimo, que seguramente fue así. Y ya por darle ese toque final, ¿cuánto costaron
hacer las pirámides de Egipto, ¿no? Es algo que seguramente nunca lo hemos pensado porque creíamos que era gratis, ¿no? A precio de hoy. A precio de látigo. ¿Cuántos látigos han tenido que comprar? ¿Cuántas carretillas, ruedas que se pinchan, que no? Si la rueda es de piedra, pues que la construyan y le doy más latigazos, ¿no? Y le doy de comer, pero no lo suficiente para que no huya, pero trabaje. No tenga fuerza para huir, pero tenga fuerza para trabajar. Tal cual. Bueno, entonces, viendo un poquito eso, aquí tenía que se calcula que la piedra tenía un coste de 730 millones de dólares, la piedra de las pirámides de Egipto, las famosas. 730 millones de dólares en piedra. 50 millones de dólares el coste de las grúas. También se habla de 450 millones, que es lo que te he comentado antes, de la mano de obra, y también se habla de unos 400 millones de dólares en alimentar a esa gente. O sea, básicamente ganaban lo que cobraban. O sea, comían el precio más o menos, bueno, pero se lo ponían, o sea, cobraban el doble. O sea, comían y aparte les daban el sueldo. Les daban el sueldo. Así que, si sumas todo eso, en 20 años que tardaron en construirse, Egipto gastó en construir las pirámides 1.600 millones de dólares. En 20 años. ¿Qué opinas? Qué locura, ¿eh? Es pasta, ¿Quién iba a pensar? Yo pensaba, pues eso, que iba todo a base de latigazos y gratis. O sea, al final todo el mundo, claro, la gente de los barcos, todo, al final todos esos tienen que cobrar, efectivamente. Y bueno, pues ya... Uy, qué interesante. Las últimas cosas así que tengo aquí es que yo he puesto unas conclusiones, ¿no? Una de ellas, obviamente, es en lo que nos enseña la historia es que no jodas con el fisco o el fisco te joderá a ti. Eso está claro. Que también es importante pagar impuestos para un florecimiento de una sociedad, de una cultura, de unos servicios. Y que corruptos, ladrones y eso ha habido hace 5.000 años y, lo siento, por mucho plan anticorrupción, dentro de 5.000 años seguirá habiendo corruptos si sigue habiendo humanos. Eso está más que claro. 100%. Y esta es una historia a largo plazo. Muy interesante. De vuestros amigos Carmelo y Quique. Y con esto despedimos el podcast. Hasta la próxima. Hasta la próxima.